Soso Iglesia. Apodera para caminar ahora sí en lo que tú me has llamado para predicar el evangelio, para predicar y que estas ahora sí enseñanzas realmente traigan transformación a las vidas de las personas que están oyendo. Te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias por tu presencia con nosotros, que tú avivas tu palabra en nosotros y que sea una palabra que traiga mucho fruto a nuestras vidas. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Hebreos 6 está hablando, está hablando acerca de los fundamentos, básicamente de los fundamentos de la fe. En el versículo 1 dice así. Dice, por eso, dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Entonces está diciendo lo que vamos a entrar hoy son enseñanzas elementales acerca de Cristo. Amén. Son enseñanzas básicas, son enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dice, avancemos hacia la madurez. Dice, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dice, así procederemos si Dios lo permite. Entonces, está hablando aquí acerca del fundamento de nuestra fe. Está hablando de lo básico. Esa es la lechecita, si lo quieres ver así, de nuestra fe. Y es muy curioso si lo quieres ver así. Porque en el versículo 2 habla de los bautismos, pero lo habla en plural. Dice la instrucción sobre bautismos. No dice la instrucción sobre bautismo. Dice la instrucción sobre bautismos. Entonces ahí luego hay una indicación, ¿no? Básicamente de que en esta cuestión de los bautismos es bautismos plural. Entonces hay más de un bautismo. Amén. Si estamos en sintonía. Amén. Ok. Entonces si está hablando la doctrina de bautismos, entonces hay varios bautizos. Hay varios bautismos. Y es importante entender, porque muchas veces como creyente puede suceder que nada más experimentamos uno o dos. Y ahorita vamos a hablar de tres diferentes bautismos que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a poner un fundamento como Dios me dio la revelación a mí y fue muy claro. Muy claro. Hay una enseñanza en el cuerpo de Cristo pues que dice, no, pues casi todos pasan en uno. Básicamente no, hay un bautismo básicamente, ahora sí descreditan, si lo quieres ver así, la enseñanza y la predicación que es bíblica sobre los diferentes bautismos. Entonces vamos a hablar primero acerca del bautismo en Cristo. Si tienes tu Biblia en Romanos 5, vamos a poner un fundamento aquí en Romanos 5 en el versículo 12. Romanos 5:12. Hoy va a ser poquito más de enseñanza. Amén. Va a ser poquito más de enseñanza. Va a ser poquito diferente la dinámica. Pero Romanos 5:12 dice así. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces hay algo que necesitamos entender. Por la caída de Adán, el pecado y la muerte entró a través de la caída de Adán. Y la palabra de Dios nos enseña aquí que a través de ese pecado se pasó esta herencia. Yo lo expliqué una vez como un virus, ¿no? A través de Adán y Eva entró el virus de la muerte y del pecado a la humanidad. Y a través de ellos ha pasado de generación a generación, a generación, a generación, a generación. Entonces, algo muy importante de entender, y es algo muy sencillo y es algo muy básico, pero muchas veces las personas no entienden la necesidad que tienen de Cristo. No entienden la necesidad que tienen de Cristo, porque no entienden que son zombies. No entienden que realmente por dentro están muertos, aunque están caminando por la vida. No entienden que espiritualmente tienen una herencia de muerte y de pecado. Y eso es lo primero, ahora sí, lo más importante y lo primero que necesitamos de entender, que si tú no estás en Cristo y si tú no has entregado tu vida a Cristo, estás muerto.
aunque estás respirando, aunque estás caminando, pero espiritualmente estás desconectado de la vida de Dios. Eso dice Efesios. Dice, por la ignorancia están separados de la vida de Dios. Entonces estamos poniendo fundamento. Entonces hay una realidad que todos necesitamos entender. Sin Cristo tú estás muerto. Amén. Juan 3. Juan 3 es la historia de Nicodemo, cuando Nicodemo se acercó a Jesús. En el versículo 1:3:1, Juan 3:1, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué de noche? Pues porque no querían que los otros supieran que él estaba yendo con él, básicamente, ¿no? De día era sí en contra de Jesús, pero de noche déjame ir con él. No, era un creyente de closet, ¿verdad? Era creyente de closet, no quería que nadie supiera pues que era un creyente que creía en Jesús, ¿no? Entonces lo visitó de noche a Jesús. Y le dijo, Rabí, maestro, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Muy bien. Y en el 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca Dice, y en el 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En el 4 dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Buena pregunta, ¿verdad? Si no hay revelación, pues dice, eso son locuras lo que está hablando. ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo ir al cielo? Básicamente está diciendo, ¿no? ¿Cómo puedo ir al cielo? Y si, pues, es súper sencillo, pues nada más naces de nuevo. Bien, no, ¿what? Digo, yo siendo viejo, ¿cómo voy a nacer? Digo, voy a entrar otra vez a la panza de mamá y ahora sí, me va a aliviar otra vez. Digo, ¿cómo es eso? Dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? En el 5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces lo que está hablando Cristo Jesús aquí a Nicodemo, está diciendo, esta muerte que cargas necesitas nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, naces espiritualmente. Y lo que estaba muerto se aviva con el poder de Dios. Lo que estaba muerto se aviva con el poder de Dios. Y lo que estaba muerto, ahora sí tiene vida. Y es lo que está hablando. Está diciendo, lo que nace de cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que está diciendo, no necesitas meterte otra vez al vientre de tu mamá, porque es algo natural. Lo que tú necesitas es un nacimiento espiritual. Lo que tú necesitas es nacer espiritualmente. Y cuando tú naces espiritualmente, ahora sí vas a entrar al reino de Dios y vas a ver el reino de Dios y vas a ser partícipe del reino de Dios. Amén. Entonces es lo que la palabra de Dios está hablando aquí. Entonces en Gálatas 3, ahora sí, ese es fundamento, ya vamos a entrar a lo bueno. Gálatas 3, vamos a entrar a lo bueno. Entonces aquí empieza a hablar la palabra de Dios acerca de las personas que han creído en Él, las personas que han puesto su confianza en Él. Es muy importante, la verdad, este tema es muy importante, y siento que esto va a ser mucho para maestros, mucho para personas que van a poder enseñar a otras personas, cómo entrar, básicamente, cómo nacer de nuevo, cómo entrar en el reino de Dios, pero también de los otros bautismos, poder explicarlo de una forma muy sencilla, para que puedan realmente, saber qué es y participar. Si no han participado, ahora sí vamos a dar la oportunidad al rato de participar de 2 de los bautizos, no de 3, pero de 2 de los bautizos vamos a dar la oportunidad al rato de participar. Pero en Gálatas 3, en el versículo 26, dice así, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Primer bautismo. El primer bautismo que habla la palabra de Dios es el bautismo en Cristo. Todos digan el bautismo en Cristo. Dice, todos los que han puesto su fe en Cristo han sido bautizados en Él. Se han revestido de Cristo y ya no son hombre, mujer, griego, judío, sino uno en Cristo. Amén. ¿Estamos en la misma página? Ok, ¿cómo sucede esto? 1 Corintios, versículo 12, 1 Corintios 12. Primero de Corintios 12, versículo T. ¿Cómo sucede esto? Dice así, dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo sucede el bautismo en Cristo? Sucede por obra del Espíritu Santo. No me pregunten cómo sucede esto. ¿Ok? Es locura. Pero de alguna forma, cuando tú das tu vida a Cristo, lo que sucede es que el Espíritu Santo agarra algo de ti y te deposita en Cristo. Cuando tú das tu vida a Cristo, el Espíritu Santo agarra algo en ti y te deposita en Cristo. Es el primer bautismo. Gálatas 3, todos los que han creído han sido bautizados ¿en quién? En Cristo. Entonces hay tres preguntas muy importantes que puede cambiar su vida cuando tiene que ver con esto. Y es esa enseñanza que Dios me dio. Número 1, ¿quién está bautizando? Primera pregunta, ¿quién está bautizando? Segunda pregunta, ¿quién está siendo bautizado? Entonces, ¿quién está bautizado? ¿Quién está siendo bautizado? Y la tercera pregunta, ¿en qué están siendo bautizados? Entonces pregunta 1, ¿quién está bautizando? En este caso, en este bautismo, ¿quién está bautizando? El Espíritu. 1 Corintios 12. ¿Quién está bautizando? El Espíritu está bautizando. Ok, segunda pregunta, ¿quién está bautizando? Los creyentes. Todos digan los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo está bautizando a los creyentes. ¿Y en qué los está bautizando? En Cristo, ¿ok? Entonces, alguien está bautizando, alguien está siendo bautizado y están siendo bautizados en algo. Amén. Entonces el primer bautismo es el bautismo en Cristo. Este bautismo en Cristo es la salvación, es el nuevo nacimiento. Cuando tú das tu vida a Cristo, eres unido a Cristo en espíritu. Amén. Eres unido a Cristo en espíritu. La palabra de Dios habla en 2 de Tesalonicenses. No tenemos tanto tiempo para meternos en esto. En 2 de Tesalonicenses habla, creo que es en el capítulo 5, si no me equivoco. Y dice y habla de todo nuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es la parte física. Amén. Es la parte que podemos ver, podemos tocar. Nuestro alma es la parte de nosotros que no es visible. Nuestro alma es la parte de nosotros que puede ser herido sin ser tocado. Palabras pueden tocar tu alma. Amén. Amén. Palabras pueden tocar tu alma. Tu alma, sabemos que hay una parte de nosotros, cuando alguien dice algo feo acerca de nosotros, ay, nos duele. No es un dolor físico, pero es un dolor de alma. Entonces nuestro cuerpo, nuestro alma, pero otra parte de nosotros es nuestro espíritu. Entonces lo que sucede no es ni en tu alma ni tu cuerpo el que está siendo bautizado en Cristo, sino es tu espíritu. Entonces nuestro espíritu es la parte de nosotros que se conecta al reino espiritual. Amén.
Nuestro espíritu es de parte de nosotros que se conecta al mundo espiritual. ¿Cómo nos relacionamos? Ahora sí, para dar un ejemplo físico. ¿Cómo nos relacionamos al mundo físico? Por nuestros sentidos. Amén. Lo vemos, lo oímos, lo sentimos, lo tocamos, lo probamos. ¿Qué? Sí, a través de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es nuestro conecte con este mundo físico. Imagínate si no tuvieras ninguno de tus sentidos. Imagínate ¿qué harías? Imagínate, sin poder ver, oír, tocar, probar. Pues nada, no puede ser nada. Qué mala experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de nuestro cuerpo es nuestro contacto con el mundo físico. Pero también adentro de nosotros hay nuestro espíritu. Y en ese hombre espiritual es el conecte, como tu cuerpo es el conecte del mundo natural, tu espíritu es el conecte con el mundo espiritual. Entonces espiritualmente, Dios puede hablar cosas sobre tu vida que aplican espiritualmente, pero no aplican físicamente. Y tenemos que aprender esta dinámica porque hay muchos versículos que te van a volver loco. Porque Efesios dice que estás sentado en este momento. No dice estarás sentado. Dice estás sentado con Cristo en este momento en lugares celestiales. Pues ¿cómo que estoy allá si estoy aquí? No. No dice algún día estarás, dice estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero ¿cómo estoy con Él? En mi hombre espiritual. Si en mi espíritu he sido bautizado en Cristo, entonces donde Cristo está, yo estoy. Cristo dijo, el Padre está en mí y yo estoy en Él. Y ustedes estarán en mí y yo estaré en ustedes. Wow, ¿de qué estás hablando? No, yo estaré en ti, tú estarás en mí, yo estoy en Él. Los dos seremos uno y nosotros seremos uno. Parece locura. Pero lo que él entendía, escúchame. Él entendía el hombre espiritual y el hombre natural. En el hombre natural, Cristo está en ti. En el hombre espiritual, tú estás en Cristo. Hello. En el hombre natural, Cristo está en ti porque Él vino y Él habita en ti. Pero en tu hombre natural, tú estás en Él. Hay una conexión divina. Ese es tu hombre espiritual. Eso es lo que sucede cuando tú das tu vida a Cristo. El nuevo nacimiento, cuando dice 2 Corintios 5:17, que los que han creído en Él, nueva criatura es. ¿De qué está hablando nueva criatura? Está hablando espiritualmente. Hay vida que no había antes. Eres una nueva creación en tu espíritu, en tu hombre espiritual. Entonces el primer bautismo es el bautismo en Cristo. Ese es un bautismo para salvación. Es un bautismo para nuevo nacimiento. Entonces el primero, ahora sí, nada más para recordar, ¿quién está bautizando? El Espíritu Santo. ¿Quién está siendo bautizado? Los creyentes. ¿Y en qué están siendo bautizados? En Cristo. Muy bien. Muy claro, ¿verdad? Ok, muy bien. El segundo bautismo en Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28. Versículo, si quieres 18, empezamos en el versículo 18. Mateo 28, 18. Entonces ya Jesús ya había muerto y había resucitado y esas fueron las últimas palabras para sus discípulos. Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Segundo bautismo, Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ok, una pregunta. Aquí, ¿a quién le está hablando Cristo para ir a bautizar? A los creyentes, muy bien. ¿Y a quién está diciendo que bauticen? A los creyentes, muy bien. ¿Y en qué? No dicen qué, pero vamos en Hechos 8. En Hechos 8 me encanta esta historia. Y vamos a ver el versículo el versículo 37, Hechos 8, 37. Y básicamente es la historia de Felipe y el etíope, que estaban básicamente en el camino, ¿no? En camino a algún lugar. Y el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dije, acércate a ese carrito. Entonces se acercó el carrito y estaba el etíope, estaba ahí y estaba leyendo una porción de Isaías. Estaba leyendo Isaías 53. Y estaba leyendo, entonces estaba leyendo Isaías 53 y dice, casi, ¿qué locura es esta, no? Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dijo, no entiendo nada, pues. Dijo, y básicamente, ¿quién dice el etíope? Dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Entonces lo invitó y Felipe le empieza a explicar y habla de Isaías 53, habla de la obra de Cristo. Habla de la obra de Cristo y está hablando de que fue al matadero y que fue molido, y ahora sí está hablando de la obra de Cristo en la cruz. Entonces Felipe empieza a hablar con él. Entonces en el 34, si quiere, leemos ahí. Dice, dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Cristo. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Quién lo bautizó? ¿En qué? Ok. Segundo bautismo es el bautismo en agua. Entonces digan, en agua. El bautismo en agua lo acabamos de tener hace unas semanas y quedó la duda, básicamente en una de las células era la duda. Oye, los otros bautismos y cómo es, y de agua, y entonces había esta confusión, si lo quieres ver así. Entonces el segundo bautismo es un bautismo en agua. Y el bautismo en agua, lo que hablamos ese día, representa la vida nueva en Cristo. Amén. Si lo quieres ver así, digo la verdad, el bautismo en agua es una representación física de algo que sucedió espiritualmente. Es una representación física de algo que pasó espiritualmente. Al momento de ser bautizado en agua, ahí no es cuando sucede el nuevo nacimiento. Ya había sucedido. ¿Cuándo? Cuando creíste en Cristo. Si son meses o días, o en este caso un minuto antes. Básicamente lo que sucedió es que él predicó Cristo, él creyó, y luego iban pasando y vieron agua y dijo, ¿hay razón por la cual no puedo ser bautizado? Entonces el bautismo en agua representa uno de los pecados siendo lavados. El bautismo en agua representa la vida vieja muriendo y el nuevo hombre levantándose. Entonces es una representación. Igual que lo que acabamos de hacer ahorita en la mañana, lo de la cena del Señor, es una representación. Amén. El bautismo es algo físico que nosotros hacemos para recordar algo espiritual que sucedió cuando creímos en Cristo. Amén. Entonces el bautismo en agua, ese es el segundo bautismo. Es un acto de fe. La Biblia habla que es un acto de fe. Es una identificación en el cuerpo de Cristo. Es una forma de identificarte como parte del cuerpo de Cristo. Y uno de los importantes, si lo quieres ver así, es una confesión pública de tu fe.
El bautismo en agua ahora sí, es una confesión pública de tu fe. Es decir, quiero que sepan, ¿no?, los que están aquí, que yo he decidido seguir a Cristo. Y en el tiempo de Cristo, gracias a Dios, no es el problema en nuestra cultura, en nuestro día. Pero en el tiempo de Cristo era algo que literal podían ser bautizados y luego la familia no quiere nada que ver contigo. La familia ya no, eres parte de, ahora si tienes otra familia, pues no te quiero hablar y no te quiero ver. Entonces era una confesión pública que en su tiempo podía traer rechazo y podía traer mucho, ahora sí, hasta morir, pues podían literal morir por esta confesión de fe. Entonces el bautismo en agua representa la confesión pública de la fe. Es tú diciendo y siguiendo a Cristo. Cristo fue bautizado. Una forma de obedecer, de seguir en los pasos de Cristo. Amén. Pero el segundo bautismo es un bautismo en agua. Otra vez, ¿quién está bautizando? Los discípulos. Aquí en este caso, ¿quién bautizó? Felipe bautizó. Un creyente bautizó. ¿A quién bautizó? A otro creyente, a otro que había creído. ¿Y en qué fue bautizado? En agua. Muy bien. Muy sencillo, ¿verdad? Así me lo explicó Dios. A veces escucho hombres predicar y digo, y así una revelación, digo, ¿what? No, acabo de escuchar toda una prédica y no sé, no tengo idea de lo que están hablando. Entonces mi caminar con Dios es poquito más así, ¿cómo se llama? Las peras y las manzanas, y Dios así muy, muy sencillo, me tiene que explicar de una forma muy, muy fácil de entender. Y es mi forma, porque también cuando Dios me lo explicó de esta forma, te lo puedo explicar a ti. Y es algo que puede traer mucha revelación a tu vida, amén. Puede traer mucha revelación. Entonces ya hemos hablado acerca del primero y del segundo, pero hay un tercero que la palabra de Dios habla. Hay un tercero, y en ese tercero, ese es el problema. Muchas veces las personas creen que el primero y el tercero son el mismo. Muchas personas creen, y es enseñado, si lo quieres ver así, que el bautismo en Cristo y el bautismo en el Espíritu es lo que vamos a hablar ahorita. El bautismo en el Espíritu, que son dos cosas iguales. Y lo que ha sucedido, escúchame, lo que ha sucedido es esto, es que en el cuerpo de Cristo había hace tiempo una mala enseñanza acerca del bautismo en el Espíritu. Y lo que decían básicamente las personas es que si no estás bautizado con el Espíritu, con una manifestación de hablar en lenguas o algo así, entonces no eres nacido de nuevo. Entonces empezó a traer esa enseñanza, una separación básicamente de los creyentes. Decir, si no tienes el bautismo en el Espíritu y no hablas en lenguas, entonces eres aparte. No, entonces el Espíritu no mora en ti. Realmente no eres nacido de nuevo. Entonces lo que eso provocó es una pelea en contra de esa enseñanza. Entonces el cuerpo de Cristo ha estado en esta batalla, si lo quieres ver así, por años. Y es la verdad, toda verdad se encuentra en un punto medio. Amén. La verdad de Dios o la palabra de Dios siempre va a sonar, y es algo que hablo mucho de paradojas, pues. Son dos cosas que son reales, que parecen contrarias. Pero cuando encuentras el punto medio de esas dos cosas es donde encuentras la verdad. Amén. Entonces lo que esta enseñanza ha causado que las personas resistan. Hay una resistencia y ha producido de esa forma una falsa o una mala enseñanza dentro del cuerpo de Cristo acerca de lo que son los bautismos. Pero vamos ahí, ahora sí. Vamos a Marcos, si tienes tu Biblia. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. En el versículo 6. O en el 4, si quieres. Marcos 1:4, vamos a leer ahí. Dice, así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿El bautismo de qué? De arrepentimiento para el perdón de pecados. Eso no es algo válido, es algo precristo. Escúchame, es algo precristo, es algo que no es válido. Era algo en expectativa o con la expectación de la venida de Cristo, pero ya después de Cristo no es algo que nosotros aplicamos.
Entonces algo en la espera de Cristo. Entonces dice el arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces dice, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudió a él y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y en el 6 dice la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. No me acuerdo, yo creo uno de mis maestros de la escuela bíblica hablaban de esto del cuero de camello y dice, no hay aparte del cuero de camello, dice, no hay algo, nada más hay una cosa más oloroso que cuero de camello y es cuero de camello mojado. Entonces dices así, Juan era un apestosito, pues por el cuero y se la pasaba en el agua, ¿no? Entonces así me imagino que olía uno muy rico. Imagínate la miel y las langostas, las patas de langostas ahí cayendo de la barba, ¿no? Era todo un carácter, la verdad, Juan el Bautista. Y me encanta, pues de eso la Biblia habla, dice que ¿por qué iban todas las personas al desierto? Era para ver este hombre, ¿no? Así, cuero de camello y con langosta y miel, ¿no? Así, eran para ver este carácter, no, era por obra del Espíritu y de Dios, no, era un avivamiento que estaba sucediendo, no era por el hombre, es por el Espíritu que estaba en el hombre, que estaba sobre el hombre. Amén. Entonces, perdón, hay un desvío, así, perdón. Vamos acá. Se me hizo gracioso. Entonces, el pelo de camello. En el 7 dice, predicaba de esta manera. Dice, después de mí viene uno más poderoso que yo. ¿Uno más qué? Poderoso que yo. Dice, ni siquiera merezco agacharme para atar la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En otro lugar dice con el Espíritu Santo y con poder. Entonces Juan está hablando ahora sí acerca del tercer bautismo. Está diciendo, yo bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo. Y cuando Él viene, Él los va a bautizar con el Espíritu. Entonces, el tercer bautismo es un bautismo en el Espíritu. Amén. Vamos a ver otros pasajes, no vamos a basar sobre un versículo nada más. Vamos a ver varios pasajes. En Hechos 1. En Hechos 1 Jesús está hablando a sus discípulos. Bueno. Estamos tan cerca. Estamos tan cerca. Vayan a Hechos 1 y luego avienta una página para atrás y vamos a ver el final de Juan rápido. Tan cerca, me creyeron. Juan 21. Entonces ya ahorita vamos a ver poquito esto. Juan 20, perdón, Juan 20. A ver. Déjame encontrarlo. Ahí está, Juan 20, 22. En el 21. Juan 20, 21. Dice así. Dice, entonces eso ya es después de la resurrección. Jesús llega con sus discípulos y dice eso. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Antes o después de Hechos? Antes, ok, muy bien. Jesús llegó, dijo, sopló sobre ellos y dijo, reciban al Espíritu. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Ellos recibieron el Espíritu. Muy bien. Hechos 1, vamos a ver, ahora sí, una página a la derecha. Hechos 1, 4. Dice, una vez mientras que comía con ellos, les dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. En el 5, Juan bautizó con agua, otra vez está haciendo una comparación.
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, escúchame. Entonces ellos recibieron el Espíritu antes de ser bautizados con el Espíritu Santo. Lo que yo creo que sucedió en Juan 20:22 es que ellos fueron nacidos de nuevo. Ellos fueron nacidos de nuevo, ellos recibieron el Espíritu, tuvieron nacimiento espiritual. Si ya tenían el Espíritu, porque dijo, espérense hasta que llegue la promesa, si no eran dos cosas diferentes. Amén. Juan bautizó con agua, dentro de poco tiempo dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 8, Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús está hablando aquí del tercer bautismo, que es el bautismo en el Espíritu. Es diferente que el bautismo en agua y es diferente que el bautismo en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? 3 preguntas. ¿Quién está bautizando? Jesús. Jesús está bautizando. ¿Quién o quiénes están siendo bautizados? Los creyentes. El único que tiene el único común denominador de todos es que tiene que ver con los creyentes. En ese no cambia. Pero los que están siendo bautizados, el que está bautizando y en lo que están siendo bautizados cambia. En las 3 diferentes cosas. Entonces ahora sí, entonces Jesús está bautizando. Él dijo, yo los voy a bautizar. Juan dijo, él viene uno mayor que yo. Yo los bautizo con agua, él los bautizará. ¿Quién? Jesús los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces está hablando de otro bautismo. Entonces, ¿y en qué están siendo bautizados? En el Espíritu. 3 bautismos y 3 experiencias diferentes. 3 bautismos, 3 experiencias diferentes. No son 2, son 3. La Biblia habla acerca del bautismo de poder o de fuego, pero la verdad es el único lugar que viene eso, entonces no podemos construir una doctrina sobre un versículo que habla de fuego. Amén. Entonces puede haber un cuarto, yo no tengo la revelación, si Dios te lo da, pues ahora sí me lo pasan, por favor. Pero lo que Dios sí me ha dado revelación es acerca de estos 3. Bautismo en Cristo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Por eso Hebreos 6 habla de bautismos plural, no bautismo singular. Bautismos plural, doctrina de bautismos, porque hay más que uno. ¿Cuándo sucede esto? En Hechos 2. Vamos a Hechos 2. Hechos 2 en el versículo 1. Hechos 2:1. Entonces Jesús les dijo, no se alejen, esperen la promesa. Espera que llegue la promesa. No se alejen de Jerusalén. Ellos tenían una misión. Amén. Tenía una misión de Dios. Tenía un propósito de Dios. Vaya y hagan discípulos de todas las naciones, les dijo. Pero dijo, vayan, esperen. No, vayan, pero esperen. Y luego vayan, ¿no? Entonces dio el mandato. Dijo, vayan. Pero lo que él dijo, no vayan sin el poder. No vayan sin el poder. Entonces, el tercer bautismo es un bautismo de poder, es el bautismo en el Espíritu. Es un bautismo para apoderarte, para caminar en el propósito y el llamado de Dios sobre tu vida. El tercer bautismo es un bautismo para apoderarte, para caminar en el llamado y el propósito de Dios sobre tu vida. Entonces, no es un bautismo para nacer de nuevo, eso ya tiene que haber sucedido.
No puedes recibir el bautismo del Espíritu sin haber nacido de nuevo, sin recibir el primer bautismo, que es el bautismo en Cristo. Amén. Entonces, Hechos 2, vamos a ver esta experiencia que ellos tuvieron con el bautismo del Espíritu. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, lo que estaba ocurriendo en Hechos 2, del 1 al 4, es lo que Jesús había dicho que se esperaran. El Espíritu Santo entró al lugar y posó sobre ellos en forma de fuego, en forma de lengua de fuego. ¿Pero era qué? Era el Espíritu Santo que venía y posó sobre ellos. Era su bautismo en el Espíritu. Ellos estaban siendo bautizados en el Espíritu. Ellos recibieron el bautismo en el Espíritu y cuando eso sucedió, ellos empezaron a hablar en lenguas, como el Espíritu Santo les concedió cómo expresarse. Salud. No quiero pisar pies, pero creo que Dios me ha dado un don de incomodar. No de creer. Tengo una gracia para incomodar a las personas, ¿no? Hay muchas personas en ese sentido. Me han llegado a través de los años muchas personas y me han como tratado de refutar esta cuestión de las lenguas. Y hay muchas, ahora sí, uno se basan, no vamos a entrar ahí, se basan en una, tengo que ver la hora. A ver si puedo abrir esta lata con el tiempo que tengo, ¿no? Pero habla de este don del hablar en lenguas. En Marcos 16, si tienes tu Biblia. Marcos 16. Usamos mucho Biblia hoy porque, pues creemos en la palabra de Dios. Pero queremos tener mucho sustento. No quiero que se vayan con, es que Sam dijo. No quiero que usted diga, no, la Biblia dice. Amén. No quiero que digan, pues Sam dijo y el pastor comentó. No quiero eso. Quiero que ustedes digan, mira, la Biblia dice. Me paro sobre la Biblia, no sobre una palabra que dijo un predicador o que dijo un pastor. Me paro sobre la palabra de Dios. En Marcos 16, Jesús está hablando aquí en el versículo 15. En el versículo 15. Entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. 17. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿A quién? Las señales, ¿a quién va a acompañar? A los que creen. Como un denominador de todo lo que hemos hablado hoy, los creyentes. Amén. Los creyentes. Y déjame decirte, es muy importante, porque empieza a hablar de una lista de cosas que cada creyente puede hacer. Va a entrar una lista de cosas que los que creen pueden hacer. ¿Ok? Marcos 16 les dijo, a ver, ¿dónde estamos? En el 18. No, perdón, en el 17. Dice, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios. Entonces digan, ¿yo puedo sacar demonios? Amén, yo puedo expulsar demonios. ¿Tienes el don de expulsar demonios? No, soy creyente. Y como soy creyente, puedo expulsar demonios. Amén. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Número 2, hablarán en nuevas lenguas. Número 2, hablarán en nuevas lenguas. ¿Quién? Los que creen.
Todos hablarán en nuevas lenguas, los que creen. Muy bien. Dice, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y esos recobrarán la salud. Otra cosa que está disponible, lo del serpiente y lo del veneno, no sé, digo, hay unos raritos de donde vivo en Arkansas. No te meten, no sé si los has visto, que bailan con serpientes. No, porque la Biblia dice en Marcos 16, un poquito raro la verdad. Y luego toman, también hay veneno ahí, toman veneno, así, mira, no nos hace daño. Y pues han hecho reportes, pues digo, lo han estudiado y no es suficiente veneno para matar a alguien. Entonces, digo, lo bajan y así de, tengo fe, no, pero realmente no es suficiente para dañarlos, ¿no? Entonces tomaron este versículo y literal han creado una iglesia sobre este versículo de serpientes y de veneno. Sí, soy de ahí, pero Dios me ha transformado, amén. No soy igual de rarito, nada de... Entonces, la verdad, lo vemos, esto lo podemos ver en la vida de Pablo, amén. Amén. Llega a una isla, arroja unos palos en una fogata y sale un serpiente y lo arroja al fuego y lo consume. Y los de Indy, ha de haber matado a alguien, es la ira de Dios sobre él. Y lo ven que no le pasó nada. Es un Dios, es un Dios. No, lo estaban alabando, ¿no? Cambiaron en 10 minutos su opinión porque no le pasó nada. Entonces, ¿qué sucedió? Pues lo que está hablando de la palabra. Pues literal, le mordió un serpiente y no le sucedió nada. Amén. Entonces, está hablando de cosas. Pero entonces, lo último que dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Quién puede imponer manos sobre los enfermos? Todos los que creen. Entonces hay problemas cuando viene a los dones de Cristo, del Espíritu de 1 Corintios 12, porque habla de los dones de sanidad, habla del don de lenguas, y a veces lo que sucede es que creamos una doctrina diciendo, yo no puedo esos son para nada más algunas de las personas. Yo no puedo hablar en lenguas porque eso es un don de lenguas. Eso es Prometo que va a ser rápido. Prometo que va a ser rápido. 1 Corintios 12, vamos a ir rapidísimo. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Amén. 1 Corintios 12, 7. 1 Corintios 12, 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todos digan, para el bien de los demás. Y luego da una lista de los dones que fue dado para el Espíritu, para el bien de los demás. La clave aquí es para el bien de los demás. Todos digan el bien de los demás. Ok, muy bien. Gracias. Estoy animado. Están muy prendidos esta mañana. Amén. Muy bien. Vamos a cambiarle ahora sí. 1 Corintios 14. Versículo 1. 2 capítulos adelante. Dice así, empeñese en seguir el amor y ambicione los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Número 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad en realidad nadie lo entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Número 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Se edifica a quién? Sí mismo, ok. Es o Pablo está loco, ¿no? Porque 2 capítulos anteriores habló de lenguas, pero dijo para la edificación de los demás. Y luego 2 capítulos después dice lenguas para la edificación personal. O Pablo está loco, que no creo que sea, gracias a Dios no lo estoy diciendo que está loco. Pero lo que sí te estoy diciendo es que Pablo estaba hablando de 2 diferentes tipos de lenguas. Hay una lengua de 1 Corintios 12 que es una lengua para ser interpretada, que la lengua y la interpretación juntos se convierten en una palabra profética. Pero las lenguas de 1 Corintios 14 no está hablando de la mismo don de lenguas. Está hablando de un don que Dios le da a todos los que creen. Y lo que sucedía en la iglesia de Corintio es que esas personas que creían usaban su don de lenguas dentro de la iglesia.
Entonces imagínate, entras a una iglesia y empiezan a hablar todos, ¿no?, en lenguas, en otro idioma que no entiendes. ¿Qué dirías? Bola de locos, ¿no? Es lo que Pablo dice. Dice, van a entrar y van a decir, esos están locos. Entonces lo que sucedía es que Pablo estaba peleando lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Que las personas se creían súper espiritual porque hablaban en lenguas, que era un don dado a todos los que creen. Entonces entraban y hablaban en lenguas, pero no estaba edificando la iglesia. No era el mismo don que era para la edificación de la iglesia, era un don que era la edificación personal. Entonces hay un don de lenguas que es para la edificación de la iglesia, y hay un don de lenguas que es dado a todos los que creen, que es un don para la edificación personal. Y ese don que es para la edificación personal es lo que recibieron los creyentes en Hechos 2, lo que acabamos de leer. Los de Hechos 2, ellos recibieron este don. ¿Cómo lo sabemos? Dice, aparecieron lenguas, entonces dice, como de fuego, que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Cuántos? ¿Los dos de los 7 que tenían el don? ¿O todos? Oh. ¿Los especialitos? Todos. Creo que estamos entendiendo ahí vamos bien, ¿no? Entonces todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Perdón, El Espíritu Santo. Que la voz, no. Lo que acabamos de leer, ¿alguien puede orar por mí? No, no. Entonces lo que sucedió es que cuando ellos fueron bautizados, ellos recibieron un don de lenguas que era para todos los creyentes, para todos los que creen en Él. Otro caso, y vamos a terminar con esto. En Hechos 19 creo que es, déjame ver. Sí, Hechos 19. En Hechos 19 está hablando Pablo aquí. En el versículo 1. Entonces dice así, dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos y les, imagínate eso sería la verdad para muchos así como que, ay, Pablo, que me ofendes, Méndez. No, me ofendes, Pablo. Dice, llegó con unos discípulos y dijeron, ¿recibieron ustedes el Espíritu cuando creyeron? Eso no es asunto tuyo. No. Llegó con los creyentes y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Entonces imagínate, era algo como tan común denominador para ellos que era extraño, básicamente, que la pregunta era, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y lo que ellos dijeron, pues no, ni hemos oído hablar de él. ¿Quién es ese tipo? No. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es esa persona? Dice, les preguntó, dice, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Dice, el bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Pero él le decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, Jesús. En cuanto él dijo Jesús, adivina qué sucedió. Ellos creyeron. ¿Cómo sabemos esto? Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Al oír, ¿qué? Al oír Jesús, ellos dijeron, creo. Y cuando ellos creyeron, fueron bautizados en Jesús, nacieron de nuevo en ese momento. Qué chido, ¿verdad? Pero hay una segunda experiencia. El 6, y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y eran en total 12 hombres. Entonces ellos creyeron, primer bautismo. Pablo impuso sus manos sobre ellos, segundo o tercer bautismo. Para ellos fue el segundo, porque no habían sido bautizados en agua. Amén.
El de Hechos, sí. No habían recibido el bautismo en agua después de creer en Cristo. Entonces recibieron, nacieron de nuevo, y al momento Pablo impuso sus manos sobre ellos. Y cuando él impuso sus manos sobre ellos, ellos recibieron el bautismo del Espíritu. Y cuando recibieron el bautismo del Espíritu, igual que en Hechos 2, ¿qué sucedió? Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Cuántos? Todos. No los que tenían el don. No dice, y ellos recibieron algunos del don de lenguas y algunos del don de profecía. No, recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, aquí vemos, en esta historia aquí vemos dos diferentes bautismos. Bautismo en Cristo y bautismo del Espíritu. En el otro de Hechos vemos el bautismo en Cristo y el bautismo en agua. El común denominador que se ve en casi todos los ejemplos en la Biblia, cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu, es la manifestación, es una manifestación verbal del Espíritu de Dios sobre ellos. Hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, lo que quiero compartir esta mañana y lo que quiero llegar es que hay 3 experiencias de bautismo. Cada uno tiene su importancia, cada uno tiene su función y su propósito. Amén. No me gustaría ver a nadie aquí caminar la vida cristiana sin disponer de lo que Dios ha hecho disponible, sin tomar de lo que Dios ha hecho disponible. Amén. Muchas personas dicen, no, pues no creo en eso, entonces pues es para los que creen. Hello. Es para los que creen. No significa que no está disponible, pero está disponible, pero son cosas que tomamos por fe, como toda la vida cristiana. Son cosas que tomamos por fe. Entonces, esta tarde, antes de terminar, me gustaría invitar a personas a ser bautizados en uno de los dos. No tenemos agua aquí, entonces no va a ser ese. Pero quizás hay personas esta mañana que este primer bautismo de estar en Cristo, quizás es algo que no saben. Quizás no es algo que tienes una convicción en ti de que realmente tú eres nacido de nuevo. Si es algo que tú dices, o que realmente pues he nacido de nuevo, voy a entrar al reino. Cuando me muera tengo la seguridad de mi salvación. Yo sé dónde voy a estar, yo sé dónde está mi hogar. Quizás hay personas, ¿están los músicos? Creo que sí, ¿verdad? Sí, no, sí, ahí está. Muy bien, pueden pasar, por favor. Entonces quizás esta mañana hay personas, hay personas que no saben la verdad. Si se murieran hoy o mañana, no tienen una seguridad de saber, sabes que cuando yo me muera, yo sé dónde voy. Y hoy es tu día, amén. Hoy leímos 2 o 3 ejemplos de personas que simplemente creyeron en Cristo y ellos fueron bautizados en Él, recibieron la vida. Entonces me gustaría guiarte a una oración. Si ese es tu caso, si nunca has recibido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, nunca has creído en Él y has recibido este primer bautismo, que es la salvación. Es algo muy importante la palabra de Dios dice que de cosas del Espíritu no los puede entender una mente carnal, una mente humana. Entonces hay muchos quizás esta mañana que dicen, ni tengo idea de lo que digo. Y la verdad, no tienes que tener idea. Lo único que tienes que hacer es creer. Hay una diferencia en entender y creer. En las cosas del reino se cree primero y luego se llega a tener un entendimiento. Entonces
Dios no te está pidiendo esta mañana que tú entiendas, sí, mi espíritu y unido y yo en Él y Él en mí. No te está pidiendo que entiendas eso. Lo único que te está pidiendo es que lo creas. Y me gustaría esta mañana guiarte a una oración. Si nunca lo has hecho o si no tienes la confianza, no tienes la seguridad, quiero orar por ti. Quiero guiarte a una oración para que tú puedas este día salir de aquí con una confianza de saber, sabes que yo sé de quién soy. Yo sé a dónde voy. No importa lo que pasa en esta vida, yo sé a quién voy. Pablo hablaba y él decía, yo sé mi hogar y yo prefiero estar allá, pero ustedes me necesitan aquí, entonces voy a estar aquí por un rato, pero yo prefiero estar allá. Él sabía de quién era, él sabía hacia dónde iba, él tenía una confianza, porque por la palabra, él había creído en Cristo. Entonces me gustaría que cerraras tus ojos esta mañana, esta tarde. Y si hay alguien aquí que dice, yo quiero eso, yo quiero tener esa seguridad de mi salvación. Yo quiero tener la seguridad de que cuando yo me vaya de este mundo, que yo voy a estar con Dios. Jesús vino, la palabra de Dios dice que Jesús vino y Él tomó tu pecado. Toda tu maldad Él lo experimentó en la cruz. Y en esa cruz Él murió en tu lugar. Y Él tomó sobre sus hombros lo que a ti te correspondía. Él tomó sobre sus hombros lo que a ti te correspondía. Ahora sí, el peso del pecado, de tu maldad, de cada mentira, de cada engaño que has hecho, de robar. Cualquier pecado, Él lo cargó, Él lo tomó. Y la palabra de Dios dice, si tú crees en Él, Él va a hacer esta salvación tuya. Entonces vamos a hacer una oración. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo esta mañana. Y es una invitación a invitar a Cristo a tomar tu vida y tu corazón. Entonces digan, Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú viniste a tomar mi lugar, a tomar mi pecado, a vivir la vida que yo merecía. Y tú moriste en la cruz. Y yo merezco morir por mi pecado. Pero tú moriste en mi lugar. Y al tercer día, Dios te resucitó. Y tú venciste el pecado. Y tú venciste la muerte. Y hoy yo pongo mi confianza en ti. Yo acepto tu salvación. Yo acepto la vida nueva. Ven a tomar mi vida. Ven a vivir en mí. Mi vida es tuya. Todo lo que soy es para ti. Y yo recibo todo lo que tú eres. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Eres grande, Señor. Eres grande, Señor. Gracias, Padre.